Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a hablar del mercado de los campos, datos siempre interesantes para analizar que brinda la Dirección de Información y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En este caso corresponden al año 2020, un año muy particular por todo el efecto de la pandemia. Vamos a recibir al doctor Federico de León, integrante de la dirección, para hablar de este tema. Bueno, Federico, ¿qué dejó el año pasado de acuerdo a lo que ha sido el relevamiento que hacen ustedes con respecto a lo que es el mercado de tierras aquí en nuestro país? Buen día y gracias por acompañarnos. Buen mediodía, Martín, para ti y para toda la audiencia. Día del pasado viernes cerró la información de compraventas 2020 y bueno, nos arrojó 962 operaciones de compraventas por una superficie de 153.000 hectáreas y un monto total operado de 505 millones de dólares y bueno, un precio medio de 3.295 dólares por hectárea. Lo importante a destacar, digo, que las operaciones se mantuvieron relativamente estables, lo que por el año particular y difícil desde el punto de vista de los trámites, hemos evidenciado con respecto al 2019 una caída del 32% en la superficie comercializada y bueno, y lo que conlleva también una baja en el monto, ¿no? A lo que se vendió menos tierra. Digo, tenemos una caída del 33% en el total de dólares comercializados. Claro. El relevamiento, estos datos corresponden a superficies a partir de qué área? Eso es importante, Martín. La DIEA definió más de 10 hectáreas. Digo, desde hace 21 años vamos presentando la información de campos de más de 10 hectáreas con un fin estrictamente agropecuario. Si nosotros identificamos alguna operación con otro fin, llamémosle turístico, industrial, cualquiera sea, una planta de acopio, bueno, en fin, una planta de otras características, pero industrial, lo retiramos de la base de datos para que la información sea estrictamente agropecuaria. Bien, es interesante esto. ¿El segundo semestre fue mejor que el primero? Es correcto, como tú decís, sí, habitualmente todos los años nos viene arrojando que el segundo semestre es mayor en número de operaciones, hectáreas y monto vendido. Pero sí, este año se vio bastante incrementado. Una, por los días hábiles que el segundo semestre tiene más, y bueno, y después por todo el tema trámites que uno a la hora de comprar un inmueble agropecuario tiene que realizar, y bueno, fue el comienzo disculpe la expresión, pero de esta locura de la pandemia que bueno, en parte frenó la comercialización. Claro. Y si vamos, bueno, ustedes tienen la información por departamento, está también por el índice de productividad, el índice CONIAT, recién hablábamos de los promedios. Si nos vamos a campos de acuerdo a lo que es la característica productiva de ellos, por ejemplo, un campo, arranquemos por los mejores campos, un campo agrícola el año pasado, ¿qué promedio de venta registró? Mira, Martín, te comento, cuando los escribanos se inscriben en la Dirección General de Registro del Ministerio de Educación y Cultura, en el caso de compraventas, nosotros no podemos identificar el destino de los campos, ¿tá? Así que a ciencia cierta no lo podemos discriminar, cosa que en arrendamiento no nos pasa, porque en arrendamiento tiene que inscribir el contrato con el destino de los campos. En compraventa nosotros lo que hacemos para tener una idea, básicamente es analizamos las superficies de más de 1.000 hectáreas, para tener un sondeo. Y lo que te puedo decir con respecto a la superficie, que los departamentos en los cuales se comercializó más área fue Tacuarembó, Durazno y Paysandú, los cuales entre los tres nos arrojan unas 56.000 hectáreas y unos 180 millones de dólares. Y no te puedo dar precio, pero te puedo dar una orientación en base a los tipos de suelo. Y en el primer semestre se acordaron rentas forestales y en primer medida y ganaderas y campos ganaderos seguidos. Y en el segundo semestre fue más enfocado para la ganadería y particularmente para el departamento de Paysandú algunos contratos agrícolas ganaderos.
pero darte un precio en sí es difícil porque no sabemos en el total de las compraventas, no lo podemos agregar porque no tenemos la información. Y haciendo esa salvedad que recién decíamos, bueno, campos ganaderos, forestales, quizás ahí estaríamos hablando de un CONIAT que estaría en el entorno del 80, 100, quizás un poquito hasta por debajo de 80. Ese campo, digamos, recién dábamos el promedio de 2020, ese tipo de campos, ¿qué valor registró promedio 2020? Hablando con respecto al índice CONIAT, digo, los campos que se manejaron entre 60 a 80 de índice CONIAT fueron unas 37.000 hectáreas, un poquitito más. Nos arrojaron precios de $3.177. Ahí está. Y si no... básicamente sí, dentro de ese índice. Pero es importante resaltar, si vamos a tener en cuenta el índice CONIAT, que el 47% del área se comercializó entre 80 y 120 de índice CONIAT. Esta apertura de información la comenzamos a hacer en el 2019, bueno, fue el segundo año, y una cosa que no se colocó en el informe, pero está bueno resaltar, que la mayoría de los campos que se comercializan, siempre teniendo en cuenta la superficie, se manejan entre 80 y 120. Seguidos de los de 80 para abajo, o sea, hasta menos de 60. Y por último, los campos de 120 en adelante. O sea, en términos generales, los productores o inversores que acceden a tierras de mejor calidad, tienden a desprenderse menos de ellas, ¿no? Claro. Y la especulación se daría entre 80 y 120 de índice CONIAT, digo, como que son campos que pueden cambiar más de dueño, ¿no? Claro, a propósito de eso, San José, Colonia, Soriano son los que tienen el promedio más alto, algo por encima de los $5.000 la hectárea el año pasado. Sí, correcto. Fueron los departamentos que obviamente en el ranking son los que siempre se están arriba por los tipos de suelo y la productividad y la versatilidad de esos campos. Tuvieron por arriba de $5.000, inclusive San José casi llegando a los 6.000, ¿no? 5.850, si mal no recuerdo. Bien, Federico, reiteremos... Sí. En el otro extremo tenemos a Artigas que bueno, que por sexto año consecutivo nos dio un precio medio más bajo. Claro. ¿De cuánto fue el precio medio de Artigas? 1.367 promedio. Bien. Para marcar el otro extremo de alguna manera. Federico, sí. Reiteremos entonces, total de área vendida el año pasado y precio promedio general. Casi 225.000 hectáreas. Ahí se comercializaron en el 2019 y recordamos a todos los oyentes que este año fue 153.000. Perfecto. ¿Y el precio promedio? Y el precio promedio del año pasado fue $3.342 por hectárea y este año 3.295. Doctor Federico de León, integrante de la Dirección de Información y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín, y un saludo para todos los escuchas.